Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Galicia Opina. Hasta ahora hablar de la empresa Bluesense ha sido equivalente a hablar de tecnología, de innovación, pero sobre todo de emprendimiento, un término que hoy, más que nunca, está en la cabeza de los que optan por la creatividad empresarial para hacer frente al desempleo. Hoy está con nosotros el presidente de la firma gallega Bluesense, José Ramón García. Muy buenas noches, bienvenido a este programa, porque creo que es la primera vez que viene, ¿no? Sí, la primera vez. Muchas gracias por la invitación. Pues encantada de tenerle con nosotros. Comparten esta mesa de entrevista y de análisis 5 periodistas. A su lado está la periodista y colaboradora de Galicia Opina, Ana Peón. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. A su lado el director del semanario digital Lunes a Viernes, Alfonso Ribeiro. ¿Qué tal, Alfonso? Hola, buenas Bienvenido. Noches. En el otro extremo de la mesa, nuestro colaborador también ya habitual, el periodista y analista Luis Villamor. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bueno, te ven. Bien. Finalmente, Ana Martínez, delegada de la agencia EFE en Galicia. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Hola, muy bien. Y finalmente también, antes era casi finalmente, y Jacinto finalmente del todo. Venga, finalmente del todo, Jacinto Ruiz, periodista, colaborador de este programa. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, me alegro. Señor García, hoy el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha mantenido una reunión con medio centenar de emprendedores para explicarle la nueva ley de emprendedor, una ley que incluye una serie de incentivos fiscales, concretamente, como una deducción en el impuesto de sociedades del 10% para empresas con una facturación inferior a los 10 millones, rebajar la burocracia para crear una empresa. ¿A usted qué le parecen todas estas medidas? ¿Sirven para algo o no? Yo creo que es indudable que hoy en día de esta crisis solo salimos con emprendimiento, ¿no? Y todo lo que sea incentivar que la gente joven ponga en marcha proyectos empresariales, bienvenido será, ¿no? Yo creo que realmente lo que hace falta es conocer de verdad los verdaderos problemas que están teniendo no solo los emprendedores, sino cualquier tipo de empresario, para darnos cuenta que esa ley de emprendimiento lo que tiene que ser es, pues quizás todavía muchísimo más exigente para los resultados, porque yo ahora mismo lo que veo es que es un paso, seguramente no el paso el suficiente, a lo mejor necesario sí lo es, pero yo creo que ahora mismo el emprendimiento no solamente es estímulo, no solamente es medidas fiscales, sino que son muchas más cosas, ¿no? ¿Qué cosas concretamente? ¿Qué haría falta en este momento? Si usted tiene un hijo que está recién licenciado de la Facultad de Empresariales, ¿qué necesitaría para montar una empresa? Mira, yo es que realmente cuando uno va al colegio jamás le hablaron de la palabra empresa, cuando uno va al instituto jamás le hablaron de la palabra empresa, cuando uno va a la universidad no le hablan de la palabra empresa, e incluso yo que he estudiado económicas empresariales no me han hablado de empresa. Entonces, realmente el problema está en la base. El problema es que ya incluso en la formación existe una problemática, que la gente, cuando se le está formando, cuando se está creando un niño, ese niño no tiene ningún interés en montar una empresa, ni tiene estímulo. Sin embargo, lo tiene por pegar patadas a un balón, le encanta el fútbol y demás, ¿no? Entonces ya en la educación hay un gran problema. Y a partir de ahí todo lo demás son problemas que se van añadiendo cuando ya uno es empresario por sí, ¿no? Hoy en día, para mí, el grandísimo cáncer que existe para cualquier emprendedor es la falta de financiación. Y eso, pues bueno, yo creo que es una obligación. ¿Ustedes en Bluesense concretamente lo están padeciendo? Nosotros, por supuesto, y muchísimo, ¿no? Es decir, nosotros el año pasado hemos renunciado al 50% de nuestras ventas por falta de financiación. O sea, nos hemos ido fuera, nos hemos ido a 20 o 30 países a vender, estamos vendiendo en 20 y pico países y la mitad de los pedidos nos entregan por falta de financiación en la banca española. Por lo tanto, somos los primeros que lo estamos sufriendo y creemos que fue además algo bastante injusto, porque realmente cuando uno sale fuera y se va a vender a tantos mercados y además lo consigue, que es lo verdaderamente complicado, lo más triste es que luego lo teóricamente sencillo no Pero lo usted fabrica resultar. fuera. Sí, fabricamos aquí, fabricamos fuera, fabricamos en México, fabricamos en China, fabricamos en Santiago Televisiones también. Y nosotros fabricamos en el mundo, ¿no? Es como decimos, somos gente de mundo, nos gusta vender en el mundo y fabricamos en el mundo. Yo creo que el emprendedor en estos momentos, aparte de estímulos, lo que necesita es que realmente todo el sistema piense en emprendimiento y no lo hace, ¿no? Cuando un emprendedor quiere poner en marcha un proyecto, no lo puede hacer sin dinero. Eso es así, eso es indudable, ¿no? Y cuando uno se dirige a un capital riesgo, se da cuenta que en este país no existe capital riesgo, no existe. O sea, el capital riesgo entra en proyectos consolidados. Cuando uno busca un capital semilla, no existe. Y cuando uno va a pedir una subvención, le van a dar una subvención de 30.000 euros, que como mucho puede montar una tienda, ¿no? Luego nos quejamos que realmente lo que acabamos teniendo son proyectos de pocos empleados, claro, pues es que es lo que hay. O sea, con ayudas de este tipo, pues obviamente los proyectos que van a salir adelante van a ser proyectos como ese. Cuando no era así, uno se podía apoyar en entidades financieras. Nosotros nacimos con 3.000 euros. Y nosotros en el año 2011 facturamos 60 millones de euros. O sea, los 3.000 euros dieron para mucho, pero lo dieron porque hubo un sistema financiero
que funcionaba en este país. Y lo que pasa es que ahora mismo no funciona. Ahora no hay sistema financiero en este país, ¿no? Entonces, pues realmente yo creo que ahora mismo los emprendedores lo tienen muchísimo más complicado. Nunca lo tuvimos bien en España, los emprendedores, pero desde luego en el año 2012 y 2011 lo tienen imposible. Son muy pocos los sectores que escapan a esta crisis, es una crisis de consumo, por lo tanto, supongo que Bluesense también le afecta, ¿no? ¿Lo han notado ustedes en las ventas? Nosotros en España realmente hay un caos de consumo absoluto porque el sistema es un sistema depresivo. O sea, realmente la gente solo tienes que salir a la calle por la mañana y estás deprimido ya por naturaleza. O sea, te lees el periódico y te deprimes más. Entonces, es que realmente es normal que en un entorno como el actual, pues la gente no sea consumista. Pero si a eso le sumas de que además la propia situación ya empieza a ser un caos económico en sí, es decir, al principio podía ser un tema ya psicológico, en estos momentos ya no es un tema psicológico, en estos momentos hay muchísimos millones de personas que no llegan ningún sueldo a casa y eso realmente es dramático para cualquier economía. Si nosotros en estos momentos a eso le sumas de que además de no existir consumo, cuando uno se internacionaliza, que es la gran salida que tenemos los emprendedores en estos momentos, existen muy pocos estímulos a la internacionalización desde el punto de vista financiero, pues te encuentras con un gran problema, ¿no? Yo creo que la solución está fuera. Yo siempre digo que cuando uno sale de España, realmente es súper higiénico, ¿eh? Te vas a México, te vas a Colombia, te vas a Brasil, te vas a Oriente Medio y ves tal felicidad en el consumo, en gente que cobra muchísimo menos que los españoles, que realmente es una gran lección económica, ¿no? Yo me voy a México, en México la gente cobra 300, 400 dólares y consumen como locos. Entonces, yo creo que aquí estamos mal, pero no tan mal como para realmente tener un estado de consumo como el que Pero tenemos, ¿usted no cree que eso es producto del miedo? Quiero decir, Sí, hay un claro. miedo al futuro, de la misma manera que usted decía que no veía en ningún caso esperanza o luz al otro lado del túnel, que no ve realmente una salida a corto plazo, ¿no? Yo creo que el problema es que las cosas no se dijeron claras. Al consumidor no se le puede decir en el 2007 que estamos con brotes verdes y en el 2013 estar en crisis, porque entonces no creen nada, absolutamente nada. Yo creo que el consumidor, al final, no el consumidor, sino el ciudadano, no es un experto económico. Al consumidor hay que darle mensajes claros. Si tú en el 2007 y en el 2008 le dices que estamos ya saliendo de la crisis, cuando la crisis no había ni empezado, pues realmente al final, cuando hoy le dices a un consumidor que ya en el 2013 por fin empieza a haber unos brotes verdes, es que no se lo cree. Y es normal que no se lo crea, porque lo que ha vivido durante estos 5 o 6 años de crisis es para no creerse nada. Ustedes nacieron con 3.000 euros, pero nacieron con un proyecto muy vinculado a la tecnología y a la innovación. Es otra de las patas fundamentales, el mercado internacional, pero también la investigación y la innovación. ¿Hay suficientes apoyos por parte de la administración pública? Yo creo que Galicia cuenta con un entorno de innovación que en estos momentos es muy favorable, ¿no? Galicia sigue siendo una economía favorecida en las ayudas de I+D. Yo creo que los fondos tecnológicos que se han puesto en marcha en los últimos 2 años han sido exitosos. Se han podido poner en marcha en Galicia proyectos de relieve, proyectos de verdad de importancia. Yo creo que esa política regadera de todo el mundo tiene que recibir alguna subvención ha pasado a un segundo plano y se han apoyado grandes proyectos de entornos de 3, 4, 5 millones de euros que verdaderamente posibilitan que los resultados sean mucho más exitosos, ¿no? Yo realmente para mí es muy difícil diferenciar la palabra internacionalización de la palabra innovación, ¿no? Parece como que siempre tienen que salir las mismas, ¿no? Hay que innovar, hay que internacionalizarse, hay que emprender, pero es que las tres están interrelacionadas. Es imposible internacionalizarse si alguien no vende algo distinto y es imposible innovar si realmente no vas a tener una economía de escala internacional que te amortice las inversiones en I+D, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora mismo pensar en innovación, internacionalización y emprendimiento es una misma palabra escrita de manera diferente. ¿Cuál es el objetivo de Bluesense para los próximos años? Ustedes están siendo un competidor serio para empresas coreanas y japoneses en este mercado. ¿Cuál es su situación en el mercado en general y cuáles son sus objetivos para el futuro? Nosotros somos una empresa que sigue siendo muy pequeñita dentro de un entorno como el de la electrónica de consumo. Nuestras televisiones compiten con televisiones llamadas Samsung, llamadas LG, llamadas Sharp, llamadas Sony, y al final son enormes compañías, ¿no? Cuando ponemos una tableta en el mercado, nuestras tabletas compiten con tabletas como la de Samsung, que hoy es la número 1 de este país, Apple, que es la número 2 de este país, y nosotros que estamos de número 3. Pero es que realmente, cuando esto lo analizas en un entorno global, los volúmenes son tan brutales que esta empresa facturando 100 millones de euros es un pitufo en el sector de la electrónica de consumo, un pitufo. Y tenemos que seguir viéndolo así, ¿no? Y la manera de que sea un poquito menos pitufo es que en vez de vender en un país, vendas en 30 países. Nosotros eso es lo que hemos hecho en el año 2008. Hasta ese momento era una compañía que había nacido pues, sin recurso, creció hasta el año 2007 exclusivamente en el mercado español,
En el año 2008 hizo un proyecto de internacionalización, abrió filiales diferentes, abrió una filial en Colombia, abrió una filial en México, abrimos una filial en Uruguay, una en Chile, estamos en Perú, abrimos una filial en Oriente Medio y estamos en China. Todas esas filiales lo que nos han dado pues, son solamente, al principio, el primer año, tristezas, como cualquier filial que uno crea, ¿no? Pero el último año pues, son alegrías, porque al final ya el 50% de nuestras ventas las realizamos fuera de España. Creemos que nuestro futuro tiene que pasar por un mercado internacional y realmente pues, tenemos un futuro que es cierto e incierto a la vez. Es decir, nosotros realmente creemos que no hemos hecho mal las cosas, creemos que somos una compañía que cuando ha salido fuera ha sido capaz de vender, pero también estamos sufriendo muchísimo por la situación de falta de financiación y en estos momentos la compañía ha hecho los deberes para vender en muchísimos mercados, pero a la compañía le cuesta atender la mitad de sus ventas y eso es algo preocupante. ¿Le parece, si le parece, abrimos un turno de preguntas a mis compañeros? Ana, ¿quieres comenzar tú? Sí, buenas noches. Siguiendo con el tema de la falta de crédito, esta mañana en la reunión que ha tenido el presidente del Gobierno en Moncloa con emprendedores, se ponían sobre la mesa una serie de cifras preocupantes. Por ejemplo, se decía que a una pyme española le cuesta más la financiación que una empresa alemana en un 77% más cara. Con estas cifras, ¿es posible ser emprendedor en España? Es que realmente es uno de los grandísimos problemas, no solamente la falta de crédito, sino que encima el crédito que tenemos es muy caro. O sea, una economía global como la que hoy tenemos es una economía que tiene que ser competitiva, vamos, poniendo el lápiz hasta el final, ¿no? Entonces, 6 puntos de diferencia, porque estamos hablando de 6 puntos de diferencia, 5 puntos con facilidad ante una empresa alemana, es una auténtica barbaridad. O sea, el margen industrial de una compañía a veces no es eso, ¿no? O sea, tú coges una cuenta de resultados, una empresa que gana 5 puntos abajo de todo, es una buena cuenta de resultados. Y nosotros estamos pagando en estos momentos el dinero hipercaro. Es decir, no solamente hay falta de crédito, sino que encima el dinero es carísimo. Pero al final estamos viviendo un sistema financiero absolutamente quebrado, con el 80% de los bancos de este país quebrados hace 3 años, prácticamente, que han sido capitalizados, que nos hemos centrado en capitalizar y solucionar sus problemas, que después de solucionar sus problemas nos hemos centrado en que ese banco apoye el otro problema, que es el déficit público de este país, y nos hemos olvidado de los emprendedores, ¿eh? Y al final, las entidades financieras, yo creo que han sido capitalizadas, oye, se han reforzado un montón, tendrán unos balances mucho mejor, pero su negocio no lo hacen. Y yo, no sé, pero yo creo que a mí me han enseñado una cosa en la carrera, que las entidades financieras viven de prestar dinero. Eso es así. Y eso es un axioma, viven de prestar dinero y no lo están haciendo. Y no lo están haciendo porque además, aún encima, los que han generado el problema, son los únicos que en estos momentos tienen acceso al crédito. Que es curioso y triste, ¿eh? O sea, al final, nosotros analizas en estos momentos lo que está pasando en las entidades financieras de este país y te encuentras que los únicos que han sido refinanciados sus créditos hasta volúmenes insospechados y durante muchísimos años son aquellas entidades, fundamentalmente el sector inmobiliario, que no han cumplido con sus obligaciones. Y esa gente tiene sus créditos apartados durante 10 años o 20 años cuando estamos seguros de que la mayoría de ellos no lo van a pagar, porque su negocio ya no existe como tal. O sea, ¿alguien se puede creer que una compañía como Fadesa puede pagar 5.600 millones de euros de deuda en un negocio como el inmobiliario actual? Yo no tengo ninguna duda que no. Pero esos 5.600 millones de deuda están aplazados. Y como eso, todas las inmobiliarias. Entonces, al final, el poco crédito que hay está refinanciado para adelante, patadita para adelante, y el mercado está seco. Y el resto del dinero que queda, pues al final se está comprando mucha deuda pública, que viene muy bien, pero desde luego eso no va a solucionar la economía española. Alfonso. Sí, yo quisiera preguntarle, he visto que asocia la palabra tristeza con España, ¿no? Quizá por bajo consumo, por no consumo, no empleo. ¿Qué imagen hay de España fuera, usted que se mueve por todo el mundo? Y quería preguntarle, y es más, si el hecho de ser el presidente ejecutivo de una empresa española le penaliza a la hora de hacer negocios fuera de aquí. Yo creo que España, mira, España hasta el año 2007 tenía una imagen brutal en toda Latinoamérica. Era un país realmente admirado. Oye, una octava potencia mundial, en crecimiento, que había tenido un milagro económico, claro, y que era ejemplo para muchísimos de los países de Latinoamérica, para los colombianos, para los mexicanos, para los argentinos. Era un gran ejemplo, ¿no?, como economía. Lamentablemente, unos años después, con toda la crisis y sobre todo con la situación de 2008-2009, cuando uno llega a Latinoamérica, lo primero que te preguntan es por la mala situación de tu país. Por lo tanto, entiendo que la imagen país en estos momentos está muy dañada, ¿no? Y está muy dañada porque la crisis ha sido muy lenta. Y porque yo creo que cuando hay que dar explicaciones de una mala situación en un país, hay gente que es muy práctica,
fundamentalmente los americanos, son súper prácticos, se desnudan rápido, arreglo las cosas y ya veremos que dejen de hablar de mí. Y hay otros que hemos sido súper lentos, ¿no? Y en el 2007 no pasaba nada, en el 2008 no pasaba nada, en el 2009 no pasaba nada y en el 2011 de repente nos entran las prisas y empezamos a capitalizar los bancos cuando 2 años antes decíamos que los bancos no tenían ningún problema, ¿no? Y el problema es que todo eso ha dañado muchísimo la imagen del país, muchísimo. Y cada vez que sales fuera, la gente lo que te pregunta es por una situación mucho más dramática de la que realmente tenemos. O sea, es mucho peor la imagen fuera incluso que la que tenemos, ¿no? Porque al final uno analiza lo que es un mercado como el mexicano y el colombiano y se da cuenta de que la gente que vive en esos pueblos vive mucho peor que nosotros. Por lo tanto, yo creo que nosotros lo que hemos pasado es de una situación de bonanza increíble a una situación depresiva, pero la situación no es tan crítica como realmente nos ven. O sea, es que la imagen es mucho peor de la que realmente es. Y luego, como economía, pues cuando uno va a pedir financiación fuera, ya que aquí no la hay, pues desde luego la palabra España nos penaliza un montón. O sea, al final hay una cosa que se llama en cualquier rating que es riesgo país. Y el riesgo país nos penaliza muchísimo en estos momentos. Nosotros hemos levantado financiación en China y cuando se nos ha clasificado como compañía, se nos pone nuestra experiencia como crédito, nuestra experiencia como compañía, nuestro track record como compañía y hay una palabra que es país. Y el país, desde luego, nos penaliza muchísimo a la hora de conseguir financiación. Yo creo que eso está cambiando, ¿eh? La percepción de España en el último año y medio es diferente. La gente, yo creo que el momento de ese rescate, no rescate, fue un momento súper crítico. España en ese momento no le prestaba dinero casi nadie. Y desde luego el hecho Hay una campaña en este momento también por parte del Gobierno de recuperar la imagen, ¿no?, de marca. Yo creo que en estos momentos la cosa fuera, el hecho de ese rescate, parece psicológico el pedir o no pedirlo, al final lo pides igual para los bancos, no lo pides, pero sinceramente yo creo que en ese momento España parece como que pasó ese peligro que hoy no vislumbramos, ¿no? Y la sensación que hay fuera es de, bueno, pues que el país puede tirar para adelante, cosa que hace 2 años parecía como que el país iba a caer seguro, y esa sensación existía y yo creo que ahora mismo eso ha cambiado, ¿no? Pero sí que seguimos teniendo el país que tenemos, ¿sí? O sea, lamentablemente yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que nada queda impune. O sea, al final tenemos la sensación de que el país tiene corrupción, que el país tiene un caos de crisis, que tenemos un 27% de paro, que vamos a estar así hasta el año 2017. Además, nos aventuramos a decir que no se va a solucionar antes del 2017, cosa que ya eso es penoso decirlo, porque ya es que el consumidor que estaba de alguna manera animándose ya lo han deprimido de golpe. Y ahora hay mensajes que controlar muchísimo, ¿no? Yo creo que ese mensaje, por ejemplo, no fue afortunado. Yo creo que no puedes decir a una economía deprimida que hasta el 2017 va a estar en el 25% de paro, porque hay muchísima gente que teniendo dinero no consume por miedo. Jacinto, adelante. Hace un segundo, usted ha señalado no como el principal, sino como el único problema para las empresas españolas, el tema de la financiación. Ha quedado bastante claro, según su punto de vista, de que casi los únicos que se han financiado, y además con dinero de los españoles, son las entidades financieras. Con dinero de los españoles, es muy tener en cuenta, porque esos españoles sistemáticamente no reciben después lo que de alguna forma se había pactado, que son los créditos, y los pocos créditos que fluyen son con grandes avales, no con grandes proyectos de futuro en lo que haya que asumir un riesgo compartido, con lo cual eso puede ser un poco la losa de cualquier proyecto emprendedor. Pero la pregunta que quería hacer es, a lo mejor el problema está en que hay una especie de círculo que en situación de crisis, sobre todo cuando se sanean las cuentas, hace que los bancos no tengan por qué asumir mayor riesgo. Y es decir, cuando el Banco Central Europeo vende dinero a las entidades financieras, entidades españolas al 1%, y estas, como usted señaló también, compran deuda pública al 3 o el 4%, son 2 puntos por medio. ¿Por qué correr más riesgos, no? ¿Cuál es la solución y cuál es la responsabilidad del gobierno español en esta situación? Es que yo creo que has tocado uno de los grandísimos problemas, ¿no? Yo creo que ahora mismo todo lo que se ha hecho, todo lo que Basilea, lo único que han hecho es penalizar muchísimo la situación, hay que cambiarlo de manera radical, porque si no es que le estás poniendo incluso más facilidades para tener la disculpa a la propia banca, ¿no? Es decir, que Basilea no ha ayudado nada. Es decir, yo creo que ha sido una necesidad, pero es que en estos momentos mantener este sistema en las entidades financieras y para el control de las entidades financieras es un grandísimo problema, porque al final le estás dando todas las opciones para que no lo hagan, ¿no? Yo sinceramente cuando uno cogía como emprendedor y cuando se activaba y se le daba la maquinita de sacar billetes, se decía, vamos a emitir 500.000 millones de euros para estimular el préstamo a las empresas y a las familias. Yo me acuerdo que aquel día estaba yo en una jornada de emprendimiento en Madrid y yo decía, esto es un cachondeo, ¿no? Escuchar este tipo de afirmaciones, porque al final yo ese dinero no lo ve nadie, y esos 500.000 millones al final era un paripé que lo único que pretendía era capitalizar las entidades financieras y dar y solucionar el problema del déficit
2 en 1. Es decir, al final le presto al 1, este señor lo va a prestar al 3 a los gobiernos, al final los gobiernos van a poder tener la deuda colocada, la van a pagar al 3%, que era un tipo bueno frente a la prima de riesgo que teníamos en aquel momento, y mientras dejo 2 puntitos en los balances de los bancos, que es una auténtica maravilla. Capitalizo las entidades con resultado, que en esos momentos no tenían, soluciono el problema del déficit, que compran la deuda de una manera mucho más barata a la que era la prima de riesgo en aquel momento, y solucionado el problema, ¿no? Y venga, los 500.000 millones de euros para favorecer a las empresas y a las familias. Y eso nunca se vio, ni las empresas ni las familias. Primero porque la mayoría de las entidades financieras eran entidades financieras en fusión o en sistema o en concentraciones o simplemente en nacionalizaciones. Y al final nos hemos quedado con 8 entidades financieras en este país, de las cuales muchas de ellas tienen intereses puestos en Latinoamérica. Entonces, es mucho más fácil. Presto el dinero en Latinoamérica, que me lo pagan más caro, y tengo menos riesgo de impago en estos momentos. Adicionalmente, presto dinero, compro deuda pública, voy solucionando mi balance, mientras además, cuanto menos le presta a empresas que en estos momentos puedan tener balances complicados, obviamente en situación de crisis, según Basilea, menos provisiono y voy solucionando mi cuenta de resultados. Y mientras me capitalizo, ¿no? Y paralelamente, esto se convierte en una situación de oligopolio, porque a mí que me digan que en estos momentos existe competencia en el sector financiero. Es que yo creo que nos hemos despistado y nos hemos encontrado que en estos momentos es que nos hemos saltado todos los principios de la ley de competencia, porque al final parece que tenemos que controlar cualquier fusión de cualquier cosa, pero es que la concentración que ha habido en el sistema bancario ha sido brutal. Es que un emprendedor abría la puerta, salía a la calle y tenía 50 bancos al que dirigirse. Cajas de ahorros, banquitos pequeños, banquitos grandes, y de repente en estos momentos sales a la calle y tienes 7 u 8 entidades financieras activas. Nos hemos cargado las cajas de ahorros, que yo creo que obviamente tenían muchos problemas, pero tampoco creo que fuesen el demonio. Y yo creo que en estos momentos una economía como la gallega, con una cuota de mercado entre el 40 y el 50% en manos de la caja de ahorros, yo creo que eso, el movimiento que hubo ante las dos cajas y posteriormente la nacionalización y la situación actual que tienen, eso es un cáncer en este país. Concretamente en Galicia es un grandísimo cáncer. Hay muchísimas empresas pequeñitas, empresas del mundo de la pesca, empresas de la agricultura, que están en zonas rurales y en zonas marítimas, que el único banco que tenían en su pueblo era la caja de ahorros, y al único que le pedían dinero era la caja de ahorros. Claro, si de repente ahora tenemos una caja nacionalizada, al cual le ponemos unas pautas muy claras, que es, usted tiene que reducir su balance al 50%, lo están haciendo. Me reduzco mi balance al 50% y que caiga quien caiga, ¿no? Que es lo que está pasando. Y yo creo que realmente en estos momentos se está pasando por encima del verdadero problema. El problema no es exclusivamente la situación económica de las entidades financieras, El problema es conjunto. Y nos hemos centrado en solucionar el problema de los balances de las entidades financieras y después ponernos a solucionar, si queda alguna empresa viva, el otro problema. Yo le he preguntado cuál es la responsabilidad del gobierno, porque en una de estas entidades financieras, la que posiblemente haya sido más dotada, como es Bankia, su actual rector, el Goyricorri dijo públicamente que ese dinero no tenía que responder de él. Usted como empresario, cuando llega al banco, si pide 1 millón de euros, no tiene que responder de él. ¿Y cuál es la responsabilidad de quien ha colocado a esa persona ahí ante una declaración de ese calibre? Yo creo que si en algunas entidades financieras tienen en estos momentos una obligación moral de ser mucho más flexibles con los créditos, son fundamentalmente las entidades nacionalizadas. O sea, yo creo que una entidad financiera es cierto que dice, oiga, es que yo pido un dinero y oiga, yo pido este dinero y este dinero yo lo voy a devolver. Bueno, sí, vale, está muy bien. Pero ¿me puede también prestar a mí como empresario el gobierno dinero y ya se lo devuelvo yo dentro de unos años? Si le va bien. Si le va bien, claro, porque ya me gustaría a mí poder también decirle, señor de gobierno, mire, en vez de prestarle usted 20.000, 30.000 millones a una entidad financiera, 20.000 o 30.000 millones a jóvenes empresarios, este país tiene futuro, 20.000 o 30.000 millones a los jóvenes empresarios o emprendedores de este país, yo sinceramente vería un futuro muy diferente, ¿no? Yo creo que le hemos perdido el respeto a los ceros totalmente. Porque yo creo que es verdad que aquello era una situación sistémica, es verdad, pero ya que la solucionamos, por lo menos solucionemos los dos problemas a la vez. Solucionemos la problemática sistémica de una entidad como Bankia en aquel momento, pero con unas obligaciones. Con unas obligaciones, porque los bancos existen para prestar dinero. Esto es como si yo me dedico a estar aquí simplemente pidiendo dinero público y dejo de vender televisiones, reproductores de MP3 y me dedico simplemente, pues no sé, a venir aquí a contaros alguna cosa. No, yo me dedico a fabricar productos y los bancos se dedican a prestar dinero. Eso es así, y algún día lo tendrán que prestar, porque si no prestan dinero tampoco ganan dinero, ¿no?
El problema que hoy es muy fácil prestar dinero, sin riesgo, ¿no? Se lo presta el gobierno, gana 2 puntos, antes le ganaba un puntito, porque antes ibas a una entidad financiera y le decías, oiga, Euribor más 1, y lo echabas del despacho. Lo echabas del despacho al Euribor más 1. Decías, no puede ser Euribor más 1. Hoy te dicen el 6-7% y le tienes que dar las gracias. Es que es tremendamente dramático. Imagínese una empresa, pues no sé, estamos ahora con un ejemplo muy claro, ¿no? Como puede ser el tema de Pascanova. Claro, si usted coge 3.000 millones de euros y lo multiplica al 5 o 6%, dígame, ¿cómo puede una compañía soportar semejantes costes financieras? Es que es imposible. Y el problema es que ahora mismo, pues bueno, estamos en un momento histórico de dinero más barato. Yo creo que el Euribor está hoy por la mañana de 0,40 y pico. Imagínese cómo cambiarían los balances de las compañías españolas si el dinero, en vez de pagarlo al 6%, o al 7%, o al 10%, como le cobran algunos, lo estuviesen pagando al 1,5%. Muchos millones de euros en la economía, ¿eh? Y todo eso simplemente está yéndose a un sitio, que es sanear los balances de las entidades con un nuevo beneficio motivado por el dinero que presto, lo presto caro. Ana, adelante. En un país con tanto paro juvenil, ¿qué medidas habría que tomar para que esa cultura emprendedora fuese efectiva en realidad? Y ahora que mencionaba el dinero público, ¿considera que cuando lo había existía un descontrol a la hora de subvencionar empresas o proyectos incapaces de ser competitivos por sí mismos? Yo creo que errores me imagino que se habrán cometido siempre, pero sinceramente yo creo que muy pocos empresarios plantean sus proyectos pensando en subvenciones, ¿eh? O sea, al final las subvenciones si las puedes conseguir mejor, pero la realidad es que al final, como uno espere a tener subvenciones para que sus proyectos sean competitivos, pues va fastidiado, ¿eh? Porque son lentas, son las que son estímulos. Tiene que ser un estímulo, pero decir, oye, pues un joven empresario que de repente consigue una subvención de 30.000 euros, pues a lo mejor le estimula, pero ¿va a ser esa su solución? No. O sea, yo no creo que ningún empresario con 30.000 euros pueda sacar un proyecto adelante. Pero la realidad es que están ahí y bueno, fueron aprovechadas y, por qué no, también a veces malgastadas, ¿no? Es cierto que se han concentrado muchísimos en algunas ocasiones, pero tampoco creo que hay grandes proyectos empresariales de Galicia han salido adelante por las subvenciones, ¿no? Lo que sí creo es que en estos momentos existe una necesidad, que es efectivamente la de cambiar el chip, porque alguien tendrá que reinventar a este país. Yo no sé quién, pero alguien lo tiene que reinventar. Vivíamos en una economía que era una economía especulativa en el que 2 más 2 eran 6 siempre. Tú cogías y comprabas un terreno, lo multiplicabas por 4, la gente compraba una casa y entonces al comprar la casa se multiplicaba por 2 en pocos años. Entonces la gente pensaba que qué fácil es todo esto, ¿no? Y eso es una economía no real. Cuando nos vuelven a la lógica y te das cuenta que la única manera que 2 más 2 sean 6 es que la gente tenga en marcha proyectos de verdad innovadores y de valor añadido, pues es cuando la gente se da cuenta que tiene que hacer las cosas de manera distinta, innovar, gastar dinero en I+D, internacionalizarse, y todo eso es reinventarse, ¿no? El problema es que la base de este país no es una base innovadora. O sea, la mayoría de los proyectos que han salido adelante y que han ganado muchísimo dinero en los años de bonanza han sido proyectos especulativos. ¿Cuántos proyectos tecnológicos hay en España? Y que dice tecnológicos de cualquier otra cosa. Innovadores, pocos. Existe una cultura muy poquito orientada a la innovación. Pero realmente también existe una política muy poco emprendedora en la gente joven, porque han vivido la época de bonanzas de sus padres, en el que mi hijo que estudie bien, lo mando a una buena universidad, y al final pues la gente ha estado acomodado, y ser funcionario se vendía muy bien. ¿Es una primacía del Estado con respecto al sector privado? Yo creo que, ¿Es lo que ha generado esa cultura? Yo creo que es una cultura de acomodamiento. La gente joven en este país, si pensamos en nuestros tatarabuelos y bisabuelos, hay gente que se ha cogido una maleta y se ha cruzado el charco y se ha ido sin nada y ha hecho imperios. Cuando tú lo tienes todo desde pequeño, al final yo creo que nuestros padres han vivido la etapa anterior. Han vivido etapas en las que no había nada. Y ellos lo que han dicho es, a mis hijos esto no le va a pasar. Y a la mayoría nos han mal acostumbrado. A la mayoría. Era como una defensa de tu hijo, lo voy a mandar a una buena universidad, no hace falta que estudies, que que trabajes mientras estudias, cosa que en Estados Unidos se hace y aquí no, sino ya te pago yo la universidad, tú tranquilo, acaba una buena carrera, haz una buena oposición, sé un buen funcionario, un trabajo fijo para toda la vida. Es que eso lo hemos mamado desde pequeñitos, ¿no? Entonces, cuando uno de repente le dice, no, voy a dejar mi trabajo porque quiero ser emprendedor, eso es una situación de riesgo, y nuestros padres quieren todo lo contrario al riesgo de un niño, ¿no? Y eso todo, pues es la educación. Yo por eso insistía en la educación. En el colegio, pero es que nuestra familia también, el emprendedor también se hace en casa, ¿no? Entonces, ¿qué van a ser emprendedores? ¿Solo los hijos de los empresarios? Pues entonces vamos a tener muy pocos. ¿O van a ser emprendedores cualquier persona que de repente se da cuenta de que en este país se pueden hacer muchas cosas diferentes y todavía hay motivo para emprender, ¿no?
Pues eso es lo que hace falta, estimular eso. Y no es fácil estimularlo, ¿eh? No es fácil porque al final te das cuenta que esa gente joven todavía le toca vivir mal para ser emprendedor. Y fíjate que en épocas de crisis lo bueno es que salen un montón de emprendedores, porque no encuentran trabajo, porque no encuentran oposiciones. Es la única manera, ¿no? Yo creo que de todas formas dentro de unos años veremos lo contrario, porque los que están hoy sí que están viendo que sus padres lo pasan mal, y esa gente tendrá una cultura muy distinta. Luis, adelante. Señor García, Blusense ten sido acusada nos últimos días de presunto fraude fiscal en relación co IVA. ¿Qué ten que decir al respecto? Bueno, yo creo que es un tema que desde luego a nosotros nos ha hecho pues, bastante daño en la última semana, y es un tema que clarísimamente tenemos que decir de manera rotunda que no tenemos absolutamente nada que ver. O sea, nosotros esto es un tema en la relación con un proveedor en el año 2005. Este proveedor supuestamente, no el proveedor sino el proveedor del proveedor, supuestamente no ha cumplido con sus obligaciones fiscales, pero desde luego yo creo que Bruselas no tiene absolutamente nada que ver con toda esta historia, ¿no? Nosotros en el 2008 lo que hicimos fue declarar sobre este asunto, dijimos nuestra verdad, toda la información ahí está, nuestro informe pericial, en el que Bruselas ha cumplido, pero de manera radical, con sus obligaciones en esa materia. Es decir, Bruselas tiene sus facturas, Bruselas tiene sus pagos, Bruselas ha hecho toda la operativa como tenía que hacerla, y con aquellos operadores que ha trabajado en aquel año, operó siempre solicitando que esta gente estaba como operador autorizado dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, para nosotros no somos policías, nosotros somos empresarios, y si en algún momento alguna empresa con la que hemos tenido una relación no ha cumplido con sus obligaciones fiscales, desde luego Bruselas no tiene nada que ver. Bruselas ha pagado sus impuestos siempre, siempre. Es una compañía que jamás ha impagado un impuesto en toda su historia. Y en 11 años es claro que nosotros simplemente viendo nuestra operativa, en el que el 98% del producto que compramos lo compramos fuera de la Unión Europea, cuando lo compramos es imposible introducirlo en la Unión Europea sin pagar su IVA correspondiente. Esta empresa ha pagado más de 40 millones de euros de IVA, y lo que no vamos a meternos es en un problema porque un proveedor, de los pocos años que compramos en España, que fue en el año 2005, un proveedor no cumpla con su materia fiscal, desde luego eso no es achacable a Bruselas. Nosotros lo hemos dicho muy claro, nuestra información está a disposición, en ese momento declaramos todo lo que teníamos que declarar, esa información ha sido proporcionada al juzgado, y nosotros desde luego no tenemos ninguna duda que con el paso del tiempo se demostrará que Bruselas no tiene nada que ver con ningún problema fiscal, y es una compañía que cumple rigurosamente y es súper estricta, y además somos súper críticos con cualquier tipo de delito fiscal. Yo creo que este país no se puede merecer que la gente no pague sus impuestos, y nosotros los pagamos. Señor García, muchísimas gracias. Gracias por hacer esta aclaración aquí en Galicia Opina, en Popular Televisión. Muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas y muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Hacemos una pequeña pausa de 2 minutos y volvemos con el resto de la actualidad de la jornada. Hasta ahora mismo.